Buenos días, señores, y bienvenidos un día más a la Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Bueno, por fin se ha acabado ya la temporada de elecciones, campañas electorales, crispaciones políticas, etcétera, etcétera, y me puedo centrar ya, por fin, en lo que me interesa, ¿vale? Por fin, ya era hora, madre mía. Que no os niego, ¿vale? Que me encanta hablar de política y todo lo que queráis, de los programas electorales, porque además así ya yo también me informo y toda la historia, además también me entero y estoy más enterado, sobre todo gracias a este canal. De qué es lo que está pasando políticamente hablando, pero joder, que también me apetece hablar de otras cosas, por supuesto. O sea, vamos a ver, la Nicoteca se llama así por algo, porque es una especie de almacén de las ideas de Nico. Entonces, claro, aparte de hablar de política y de informaros de política, también quiero dar mi opinión sobre otras cosas, como bien dice Willy Tolerdo en Twitter, me define como un canal de crítica social y en ese sentido yo creo que ese papel el último mes al menos no lo es... Bueno, no lo he explotado mucho porque me he centrado sobre todo en explicar temas políticos, etcétera, etcétera. Y ya no solo eso, sino también encima, pues por supuesto, explicaros mis ideas, las ideas que tengo, porque también es verdad que no simplemente hablo de los demás y no llego a hablar exactamente lo de mí. Sí que es verdad que alguna vez doy alguna pincelada de cuál es mi ideología, en cierto sentido, pero no la he explicado en cierto modo. Y joder, yo creo que es una buena oportunidad ahora que se va a calmar un poco las cosas, sobre todo cuando llegue el verano. Creo que es una buena oportunidad bueno, de empezar a hablar sobre mis ideas y tal, que yo creo que además os va a gustar mucho y os va a alucinar en ciertas cosas. Luego además también me gustaría hablar sobre los libros que estoy leyendo, más o menos explicaros qué es lo que estoy aprendiendo, etcétera, etcétera. Y también hablar de derecho, joder, que también me gusta y creo que es bastante interesante y así podemos aprender. De hecho, el próximo vídeo que vamos a tener va a ser justamente hablando del juicio del proceso. Otra vez voy a retomar las explicaciones de un poco qué es lo que ha ido pasando con el juicio del proceso y así además enseñaros, aprovecho y os enseño un poco de derecho, que al fin y al cabo es lo mío. Y nada, pues bueno, esto como ya os he dicho lo tendremos en el siguiente vídeo. Y yo creo que va a ser bastante interesante porque han pasado ciertas cosas que yo creo que son digno de mención. ¿Y qué ha pasado? Se ha pasado por alto básicamente porque, bueno, obviamente con todo lo que ha pasado de las elecciones generales, elecciones autonómicas, europeas, municipales, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ya lo veremos en el próximo vídeo. Aunque repito, esto no supone, por supuesto, que vaya a dejar de hablar de política. Es más, la mayoría del contenido de este canal va a seguir siendo de política, porque, repito, me gusta mucho hablar de política y me encanta este papel que estoy teniendo de Ferreras de YouTube, ¿sabes? De que estoy hablando de pactos, salseo político, etcétera, etcétera. Me gusta la verdad ese papel. Pero bueno, quería dar por cerrada esta etapa de elecciones, campañas, etcétera, etcétera, con este último vídeo, porque creo que bueno, primero porque hacía falta un vídeo para cerrar todo esto y no creo que el anterior fuese digno de este cierre. Y ya no sé, sino también porque yo creo que lo que está pasando estos últimos días me parecen bastante interesantes, ya no solo en cuanto a políticamente hablando, sino ya también como el comportamiento del ser humano en cuanto a la masa, al ser humano en general. Bueno, ahora lo vamos a ver y lo vais a entender todo. Y es que ahora, por lo visto, sí que hay pucherazo. ¿O no? Antes de que os tiréis a mi cuello, sobre todo los de Vox que me habéis insistido mil y una veces que antes había habido pucherazo, etcétera, etcétera, y que yo siempre os he dicho que no, os pido por favor que antes de que te os tiréis a mi cuello esperéis a ver lo que tengo que decir, es decir, que veáis el vídeo entero, por favor. Porque para mí ya os anticipo que por supuesto no ha habido pucherazo, o sea, ni en broma, vamos. Pero es que antes bueno, de entrar en el meollo del asunto, quiero dejar claro un par de cosillas que se han dejado en el tintero y que algunos de vosotros no sé si habéis llegado a entender por algunas afirmaciones que habéis llegado a hacer. Y por lo tanto, bueno, que creo que son dignas de mencionar y de explicar. Y es que muchos de nosotros interpretamos como los resultados que se dan en la tele el mismo día de las elecciones y todo esto lo damos como los resultados oficiales de las elecciones de turno. Cuando eso en realidad no es para nada cierto. Veréis, muchos de vosotros me habéis preguntado que cómo es posible que se sepan los resultados electorales
cuando hay algunos colegios que ni siquiera han presentado sus actas, que ahora explicaré en qué consisten estas actas, que no han presentado sus actas o los resultados a el juzgado de turno. Esto en realidad es muy sencillo de explicar, ya que veréis, esta acta que yo os he dicho en el cual se establece cuántos votos han habido y hacia qué partido va dirigido, etcétera, etcétera, se hace copia de esta misma acta y se reparte por todos los partidos, como bien digo en este vídeo de aquí, que ya lo explico. Pero ya no solo eso, sino también se entrega a la famosa empresa que muchos de vosotros decís que es de Soros, etcétera, etcétera. Pero ojo, no para que calcule los resultados oficiales, sino para que calcule los resultados para dar una especie de estimación a la prensa o a los medios de comunicación para que puedan ir siguiendo el escrutinio de los resultados. Pero bueno, ha de quedar claro una cosa, que son estimaciones. Es decir, esos resultados no son ni los oficiales ni los definitivos. Es más, a lo largo, los primeros resultados son más bien una especie de estimación algorítmica que hace pues el programa de la empresa de turno y que poco a poco, a medida que vas recibiendo la información, se va ajustando más a la realidad. Aunque, repito, a veces no se ajusta a la realidad verdadera o oficial. Los resultados oficiales se pronuncian a través de la Junta Electoral 3 días después de esos supuestos resultados presentados por los medios de comunicación. Y eso es debido a que, bueno, todo esto tiene un proceso que tiene que confirmar a través de los notarios y de los jueces que ese procedimiento ha sido el correcto y que, por supuesto, no ha habido ninguna trampa, no ha habido ningún error, etcétera, etcétera. Pues bien, ahora resulta que se han encontrado, tanto en las elecciones autonómicas como en las elecciones municipales, irregularidades. ¿Eso significa que haya habido pucherazo? Pues por supuesto que no. Hombre, de la misma forma que afirmo que tampoco ha habido pucherazo en las elecciones generales de hace un mes. Son simplemente errores que se cometen a la hora de contabilizar los votos. De hecho, este sistema está precisamente pensado para identificar estos errores y poder subsanarlos. Por ya no decir que, o sea, esta empresa que vosotros decís que es de Soros y que esta empresa pues manipula las elecciones porque a Soros le interesa que haya inestabilidad en España, etcétera, etcétera, ya puede decir misa. Los resultados que dan a los programas de televisión son en realidad papel mojado, porque los resultados oficiales se revisan y se oficializan a través de los juzgados y a través de notarios. Lo que quiero decir con todo esto es que es muy difícil hacer un pucherazo como tal. Es decir, es muy difícil hacer trampas en unas elecciones. Cometer errores sí, pero hacer unos errores a propósito yo creo que es prácticamente imposible, porque en este proceso participan muchísimas personas y los datos se manejan a través de muchísimas personas. Por lo tanto, si alguien intenta hacer trampas o cuando ocurre un error, se encuentran muchas inconsistencias y se encuentran muchas contradicciones. Y por lo tanto, a través de esas contradicciones es muy fácil identificar los errores o las trampas de turno. Oye, por cierto, que si te está gustando este vídeo y nada, que te interesan estas pequeñas ideas que estoy dando, pues que te puedes suscribir y eso, ¿vale? Ahora bien, a mí lo que me toca los huevos es que ahora, a contrario de lo que pasó en las elecciones generales, la gente se escandalice porque, están habiendo errores en las elecciones. Se les está dando encima más visibilidad y se está considerando esto como un auténtico escándalo. Hay mucha gente, por supuesto, quejándose de todo esto, normalizando que los partidos políticos pidan la revisión de los votos, pero luego, en cambio, cuando pasó en las elecciones generales, que fue Vox quien pidió esta revisión de votos, pues simplemente era que es que no sabían perder. Por no hablar de los medios de comunicación haciendo eco de la noticia de que, ahora ha habido irregularidades, han habido errores, etcétera, etcétera, pero luego cuando realmente pasó en las elecciones generales, que sí que, por supuesto, hubieron irregularidades, en ese momento nada, nadie dijo absolutamente nada. Esto me toca mucho las narices, porque ¿qué diferencia hay entre este caso y el anterior? Nada. Bueno, perdón, sí, es verdad, sí que hay una gran cosa, además que para mucha gente seguro que es muy importante, que las anteriores, esos errores, perjudicaban a Vox, y ahora a quien perjudican estos errores es al Partido Socialista y a la izquierda en general. Es más, el gobierno de la autonomía de Castilla y León depende precisamente del recuento de votos y de estos errores, porque ahora están volviendo a contabilizar y tal vez pueda gobernar el Partido Socialista en Castilla y León, cuando, en teoría, en los resultados de los medios de comunicación se daba por ganador a la derecha.
Cuando haya subido este vídeo probablemente ya sabréis si este problema se ha resuelto o no. Bueno, es más, me atrevería a decir que si ya no sabéis nada, es que probablemente al final no haya salido victorioso el Partido Socialista o la izquierda. Y claro, esto me toca mucho las narices porque eso significa que estamos interiorizando, ya no solo en los medios de comunicación, sino en nuestra sociedad, la censura automática de Vox. Todo lo que hace Vox es totalmente inexistente. Todo lo que perjudica a Vox es totalmente inexistente. Y cuando hablamos de Vox, también hablamos en general de la derecha, pero en realidad los más afectados es Vox. Y oye, os está hablando un tío que no le acaba de convencer Vox, ¿eh? O sea que ojo. Tampoco es que esté aquí adoctrinado ni nada por el estilo. Aunque bueno, sé que muchos de vosotros me llamaréis facha, que es a lo que quiero llegar. Sé que muchos de vosotros no os estoy diciendo nada nuevo porque precisamente estáis en este bando de los afectados de que os ignoran completamente. Es decir, la derecha en general. Pero yo, este mensaje, este vídeo va dirigido a aquella gente que ve mis vídeos y que sé que está suscrita a mi canal, que bueno, no está afectada por el hecho de llamarle facha por el simple hecho de opinar diferente en cierto sentido. Quiero que se den cuenta de todo esto que están haciendo, porque realmente los que no están afectados por llamarles fachas, etcétera, etcétera, realmente son los que luego, gran mayoría, obviamente estoy generalizando, llaman facha a los demás por pensar diferente a ellos. Y este acto, o sea, quiero que se den cuenta de que este acto en realidad es el acto más grave de todos, que están censurando a la gente que no piensa como ellos. Os repito, no están censurando ideas, ojo, están censurando a la gente. Están, al fin y al cabo, ejerciendo la censura de la masa. ¡Hala, Nico! ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a censurar yo? Esto no es una dictadura, estamos en una democracia, bla, 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 bla. Muy cierto, muy cierto. No estamos viviendo una dictadura. Estamos viviendo casi una censura muchísimo peor, que es la censura de la masa. Es lo malo que tiene la democracia, al fin y al cabo. Que a veces puede derivar en una dictadura de la masa. Que ojo, no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, por supuesto. Aquí no hay un general que esté gobernando por encima de todos, por supuesto. Aquí esta dictadura de la masa es una dictadura donde la masa es quien censura y no una persona la que está censurando. Es decir, no es el gobierno quien está censurando, es la sociedad. Para hacer una lectura mucho más detallada de todo lo que os voy a explicar ahora mismo, yo creo que estaría bien leeros La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, de verdad. Un crack este tío. Ya hablaré sobre ello en un futuro, probablemente haré varios vídeos hablando sobre eso, porque generalmente toda mi ideología se basa en su obra, ¿vale? Principalmente. Pero obviamente también me tengo que cultivar más sobre el tema y tal igual. Pero luego, o sea, yo me hice una idea de qué es lo que es para mí lo correcto, lo incorrecto, qué es cada cosa. Y luego resulta que coincidía bastante con este señor y me estoy inflando a informarme sobre este tío de una forma bastante bestia. Pero bueno, oye, que me estoy yendo por las ramas, ¿vale? En esta obra, La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, diferencia al ser humano, al hombre, en una especie de, bueno, dos tipos de hombre, ¿vale? Está para él el hombre excelente y el hombre masa. El hombre excelente es aquel que prioriza sus responsabilidades por encima de sus derechos y por lo tanto actúa como tal. En cambio, el hombre masa cede su responsabilidad a algo ajeno, que en este caso podríamos decir masa o podríamos decir Estado, y en cambio exige todos sus derechos y prioriza sus derechos por encima del resto. Pero ojo, porque aquí es precisamente de lo que se queja Ortega y Gasset. El hombre masa, que es el que, bueno, prioriza sus derechos por encima de sus responsabilidades, cree que está siendo libre, cuando en realidad es todo lo contrario. Será libre aquel que se exija responsabilidad, ya que será responsable de sus actos. Es decir, dejan de ser libres los hombres masa básicamente porque empiezan a depender de la masa en sí. Porque como no tienen responsabilidades, tienen que depender de otros. ¿De qué nos suena todo esto? ¿Os estáis dando cuenta que este tío era un puñetero visionario? Es que... Y claro, y ahora volviendo al tema de la censura, ¿qué pasa cuando tú eres contrario a la masa? Que entendamos masa también por sociedad, que te excluye. Dejas de existir para ellos. El problema de todo es que hoy en día todo el sistema está dominado por este hombre masa. Y claro, si te excluyen del sistema, has automáticamente desaparecido para el país,
para el Estado. Ahí está en realidad la diferencia. La censura de una dictadura en sí, pues censura ideas, censura palabras, censura conceptos, que al fin y al cabo tú te puedes irlos esquivando y puedes hacer, por ejemplo, un claro ejemplo de una censura dictatorial, una censura tradicional, es aquí mismo en YouTube. Yo esta palabra que os voy a poner aquí ahora mismo no la puedo decir, pero en cambio sé que si digo, por ejemplo, no por, en vez de esa palabra, perfectamente, además sabéis perfectamente qué es lo que estoy diciendo, pero YouTube no lo identifica. Eso es un claro ejemplo de sortear esta censura. Sin embargo, una censura de la masa no censura ideas, censura personas, censura identidades. Ojo, con el peligro este que tiene. Es decir, la censura de la masa, por supuesto, te deja decir lo que te dé la puñetera gana. Tú puedes decir cualquier cosa, pero ojo, como sea contrario a la opinión generalizada de la masa, dejas de existir. ¿No suena esto a una especie de secta? Esto es lo que está pasando en realidad con la derecha en general y especialmente con Vox. Tú dices una cosa totalmente, pues, aunque sea mínimamente contraria a lo que opina alguien que podríamos decir de izquierdas, y vamos, eres un facha, machista, y eres lo peor, el peor ser de esta tierra. Es que, un claro ejemplo de esta, podríamos decir, censura de la masa, es, por ejemplo, lo políticamente correcto. Hay un vídeo que os voy a dejar aquí en la descripción que precisamente habla sobre esto. Es que, bueno, y muchos youtubers también ya hablan de esto. PewDiePie ya lo ha hablado, 8 por ejemplo también lo dice, incluso Auronplay lo dice, que últimamente está bastante políticamente correcto. Que joder, que hay cosas que no pueden hablar porque si no, bueno, principalmente le destrozan su vida, básicamente. En fin, que cuando algo pasa a la derecha, no ha pasado. Pero en cambio, como le pasa a la izquierda, vamos la que se monta. Bueno, si os interesa todo este tema, si os interesa el tema de qué es lo que piensa este tío de Ortega y Gasset y tal y cual, suscribiros a este canal porque realmente voy a ir desarrollando todas estas ideas en base a, pues por supuesto, la libertad y la responsabilidad de cada uno. Si tú no identificas tu propia responsabilidad, no vas a llegar a ser libre nunca. Y por lo tanto, bueno, no vas a poder llegar a ser un individuo como tal, como lo que entendemos. Bueno, todo esto ya lo hablaremos, ¿vale? En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por supuesto, dadle like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!